He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Bienvenidos a este su programa A la Final Trompeta. Hoy jueves 30 de mayo. Mañana se acabó el mes de mayo y viene el sábado. Empezamos, amigos queridos, con la bendición de Dios, un nuevo mes. Ya saben todos ustedes, el lunes se preparan todos para celebrar la Cena del Señor. Ya ustedes recuerden que el lunes, primer lunes de cada mes, tenemos esta fiesta de celebrar la Cena del Señor y el lunes no es la excepción. Lunes, amigos míos, es 3 de junio y ahí estaremos celebrando la cena para que ustedes se preparen. Ya saben que a veces dicen, ay, no avisaron. Ya usted sabe, así no avisemos que el primer lunes de cada mes tenemos esta fiesta de celebración recordando la muerte, la crucifixión, la resurrección, la sepultura y también el ascenso y la pronta venida de nuestro Maestro, Señor Salvador, Mesías Jesús. Nos gozamos en gran manera, amigos queridos, de poder reunirnos en este precioso día jueves y nos preparamos para un espectacular fin de semana con la bendición del Señor nuestro Dios. Este domingo, mi pastor Louis Anthony Diamond, con la bendición del Señor, tendremos un culto súper especial, ya que el día sábado es el Día Internacional del Niño. No sé si allá en Brasil y Bolivia también es el 1 de junio, el Día de los Niños. Bueno, acá en el Ecuador, este día sábado es el Día de los Niños. El día domingo, los niños van a dar la bienvenida en la iglesia, a leer todo lo que es el tiempo de adoración y de la alabanza en nuestra iglesia, lo van a hacer los niños este domingo. Como les decía, la bienvenida, la lectura de la palabra, la oración, la alabanza, todo va a ser dirigido por los niños e inclusive la introducción a la espectacular prédica Amorcito Corazón que estaremos compartiendo el día domingo. Mi hijo Emanuele va a dar la introducción, una pequeña 5 minutitos de introducción y de ahí tomamos nosotros la prédica. Confiamos en el Señor que va a ser de tremenda bendición. Los 7 secretos para un matrimonio feliz. ¿Cuáles son esos secretos? Bueno, ya no va a ser secreto. Ahora va a ser una enseñanza para que todos los que queremos estar felices con nuestra pareja, bueno, los pongamos en práctica. A veces, amigos queridos, los que complican las cosas somos nosotros. A veces le pedimos a Dios que lo que Dios hace tan fácil, nosotros lo queremos hacer tan complicado. ¿Qué exige Dios? Que le ames, que le obedezcas, que le sirvas y le temas. Nada más. Pero ahí viene nosotros en que tenemos que poner tanta carga. No, hermano. Dios lo único que te pide es que le ames con todo tu corazón y porque le amas, le obedezcas. Y al obedecerle, le sirvas y vivas en santidad temiendo su grandioso nombre para no pecar contra él y nos va a ir bien. Permítame, mi pastor, un ratito, todo lo que acabé de decir, ¿dónde está en la Biblia? ¿No? Porque de pronto yo, no, pero en mi iglesia me exigen que haga esto, que haga lo otro, mandamiento de hombres. Dios no. Y la palabra de Dios te dice bien, mire, Deuteronomio capítulo 10, 12 al 14. En la ley de Dios, mire, la ley, lo que Dios exige, ¿qué exige Dios de ti? Deuteronomio capítulo 10, 12 al 14 dice, ahora pues Israel, amigos y hermanos de A la Final Trompeta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy
para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Eso es todo lo que te pide Dios. ¿Cuándo? Los domingos, todos los días. Deuteronomio 11:1. Perdón, mi pastor Luis Antonio, sino que a mí me gusta decir dónde dice en la Biblia, ¿no? Deuteronomio 11:1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Adicionalmente, usted ya sabe lo que dice Josué, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Tienes que meditar en esta palabra todos los días para que entonces todo lo que emprendas te vaya bien. Eso es lo que te pide Dios. Nosotros los hombres somos los que queremos complicar la cosa. En el matrimonio pensamos que hay que tener suerte. En el matrimonio pensamos que, ay, a veces a mí me tocó cargar mi cruz. Ese es no, esas cosas, man. Usted no se pierda el mensaje de este domingo para que aprenda, amigos míos, los secretos para un matrimonio feliz. Y va a darse cuenta que es tan sencillo, pero a la vez tan complicado. Porque las cosas de Dios significa que es tan fácil. Imagínense, amar, obedecer, servir y temer a Dios. 4 cosas tan sencillas, que es desayuno, almuerzo, cena y merienda, ¿ya? O merienda y cena. 4 cosas tan sencillas, pero implica renuncia a mi voluntad. Implica crucificar mi carne, morir a mis deseos para hacer la voluntad de Dios. Y en el caso del matrimonio, hacer la voluntad y los deseos de mi cónyuge. Eso es lo que no estamos dispuestos a hacer. Ahí se complica la cosa y queremos buscar otros mecanismos para yo seguir haciendo lo que me da la gana, o yo queriendo seguir mandando, manipulando, etcétera. Y ahí es cuando el matrimonio no funciona. El matrimonio es de 3: Dios, el hombre y la mujer. Cuando a Dios lo sacamos y el hombre quiere hacer lo que él quiere y la mujer quiere hacer lo que ella quiere, termina en caos. Por ende, no se pierde la enseñanza. Y los que deseen, ya saben que al final del programa, con todo gusto, yo les comparto el PDF para que usted pueda escribirla, tenga ya la prédica, pueda escribir las palabritas que faltan viendo el mensaje, y ahí ya le queda la prédica a usted, y usted se va a convertir en un experto. Al menos si ya estudió La culpa fue el primer beso, y la que predicamos la semana pasada, amigos queridos, amarte es un placer. Ahora viene a continuación, amigos queridos, Amorcito Corazón. Vamos a ver la próxima semana, si el Señor lo permite. Ya lo tengo aquí, hay que escribir, ya Dios lo ha puesto en mi corazón. ¿Cuáles son los problemas del matrimonio? ¿Por qué se enfría el amor? Con el mensaje, méteme 3 balazos en la frente. Otra canción acá en el Ecuador es famosa justamente para separación. Pero bueno, no le voy a poner ese nombre, ¿no? Quisiera ponerle, pero vamos a buscar otro título para la próxima semana referente a por qué la gente se divorcia, por qué hay problemas en el matrimonio, por qué el amor se enfría. Eso vamos a estar estudiando la próxima semana. Pero esta semana, Amorcito Corazón. Y los que somos clásicos, de pronto apenas escucharon Amorcito Corazón, enseguida pensaron en Pepe el Toro, Pedro Infante. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Bueno, los que son jóvenes ni siquiera tienen idea de qué es eso, pero los clásicos apenas escuchamos ese Amorcito corazón, ya saben lo que viene a continuación, y ya sabemos eso. Eso me encantaba ver con mi abuela, mi pastor Luis Antonio, esas películas mexicanas clásicas, bien bonitas. Pepe el Toro. Bueno, hermanos, mi Dr. Nelson está por entrar en cualquier momento. Tenía unas reuniones y ya terminando eso, ingresa a estar con nosotros en este hermoso jueves, último programa de esta semana. Una vez más, recuerden que el día lunes, si el Señor no ha venido antes, estaremos celebrando la Cena del Señor. Y hoy, qué pecado tan terrible, amigos míos, el que vamos a aprender en esta hermosa tarde o noche o mañana donde usted se encuentre. Pero antes vamos a pasar el saludo allá a Brasil para que mi pastor Luis Antonio también nos cuente qué preparativos tiene para este fin de semana e inicio de semana. Pastor Luis Antonio, adelante con el saludo, por favor. Gracias, mi querido pastor Arturito, como de costumbre, un beso en plan cachete, un fuerte quebra costillas, el Eterno lo guarde y lo bendiga. Bueno, tenemos el culto, gracias a la misericordia de Dios.
estamos más tranquilos porque la familia de la cual hablábamos, que tienen 3 niños, tuvimos que llegarles con la policía a plena iglesia, porque no entendieron de buenas. Y bueno, están en tratamiento psicológico y bueno, muchas cosas que vivieron y bueno, entendieron porque gracias a Dios tenemos el centro de rehabilitación en la cárcel y al varón se le dijo, una vez más te sales, abandonas a tus hijos y a la cárcel. Y sin vuelta, por tenencia de drogas. La meditó, pensó, realmente muy fuerte, pero qué bendición de Dios. Entendieron, están en casa, los niños están felices. Bueno, estamos trabajando, estamos con sin número de cosas para bajarle la tensión. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Entonces, ayer pidieron perdón, hubo una restauración gracias a la misericordia de Dios. Estuvo la psicóloga, hay un trabajo de la universidad con quienes estamos haciendo un convenio ahora para que la carrera de psicología esté prestando apoyo y atención ahí. O sea, gracias a Dios, ¿no? Entonces, es una lucha trabajar con este tipo de personas. Y bueno, estamos haciendo ese convenio también porque obviamente todo el tipo de terapias y demás cuestiones fuera de lo que es la palabra, fuera de lo que es la presencia del Señor y todo eso, es una bendición. Entonces, creo que todo vale la pena y todo ayuda para bien. Hasta lo malo Dios utiliza para lo bueno, para encaminarse, para tener más claro el panorama y poder servir mejor a nuestro Dios. Con respecto a lo que usted decía, sinceramente, cuando se enfría el amor en el matrimonio, se acaba el matrimonio. El divorcio es una consecuencia de lo que ya estaba acabado. Simplemente es llegar al abogado ¿para qué? Porque ya estaba terminado el matrimonio. Y obviamente hay mucha gente que se esmera en matar lo que costó construir a esa misma persona. O sea, en el andar del tiempo empieza a ver más los errores que las virtudes. Empezar a ver más los defectos que las cosas buenas que pueda tener el otro. Es más, anular las cosas buenas no interesa, simplemente me detengo en lo malo. Y obviamente la Biblia es clara, alégrate con las caricias de la mujer de tu juventud, o que las caricias de tu mujer te satisfagan en todo tiempo. Es importante. Hoy en día las mujeres han tomado a sus maridos como muy seguros, que su marido nunca va a mirar a otra mujer, que nunca va a hacer nada malo, y los hombres las maltratan como si nunca hubiese alguien que les habría de hablar palabras dulces. Y es ahí, y viene la caída, se desmorona, y por no estar cimentados en la roca, por no estar con Dios en la familia, hay personas que viven con resentimiento, con amargura dentro de su matrimonio, no están dispuestos a perdonar, a amar, a restaurar la vida marital. Y es el núcleo familiar y es dentro de la sociedad lo más importante, donde el diablo está atacando, pero brutalmente. Entonces, pastores se están divorciando. Pastores. Ni siquiera son miembros de la congregación, sino pastores, que dentro de todos han entendido que la pasión se tiene que acabar con los años. Y la pasión no se tiene que acabar con los años, más bien debería de crecer la pasión con los años. O sea, crecer más la unidad y demás cosas. No, pero es que yo ya tengo tantos años y ya no puedo, ya no soy la misma o no soy el mismo. Y listo. Y Cristo no dejó de ser el mismo. Es el de ayer, de hoy y de siempre. El mismo tierno, el mismo dulce, el mismo padre, el mismo preocupado por todo, el que atiende todo. Y cuando nosotros nos desatendemos en lo que es realmente el alimento espiritual, que es el amor dentro de la familia, se acaba el matrimonio. Hay matrimonios que ya están acabados, que simplemente lo que están esperando es la gota que rebalse el vaso y listo, llegar a los estrados judiciales y con esos desesperados que están dispuestos a divorciar. Muchos hijos así están definitivamente, pero hay muchas mujeres que viven como quieren, con su rencor, con su resentimiento, con su odio, con su amargura. Y hay muchos hombres que viven con lo que realmente han aceptado en la vida. Voy a vivir, voy a soportar, pero no es vivir así bien. Pero hay muchas personas que les agrada la mediocridad y bueno, a veces, y obviamente, y peor todavía con lo que en la Biblia no se permite el divorcio. Vamos por partes. O sea, realmente peor todavía con lo que la Biblia no acepta
el divorcio, claro, porque si aceptas el divorcio, me caso, me divorcio y me vuelvo a casar y obviamente sería una vida de desastre. Entonces, pero se puede componer. Todo matrimonio hay que componerlo, claro, pero tiene que darle la gana y los deseos a ambas personas. A ambas personas. Porque de nada sirve que le dé la gana a uno. Ese lucha. Y el matrimonio no es para comer. El matrimonio no solamente se trata de comprarse cosas. No, el matrimonio es un conjunto de cosas. Y si en ese conjunto de cosas hay algo que falta o falla, se desmorona el matrimonio. El matrimonio tiene que tener un complemento de todo compuesto. Ese es el buen trato desde la mañana, el desayuno, el almuerzo, la cena, la convivencia, el dormir juntos, el estar juntos. Hay hombres que no se sienten deseados por sus esposas, pues, y cuando se llegan a ellas, sus esposas los rechazan. Entonces, ¿qué hombre que si no tiene el calor de su esposa y no se siente deseado, se va a sentir amado? Entonces hay matrimonios que ya están rotos, lastimosamente. Y hay pastores que viven eso. Yo estuve con un pastor del Brasil que decía, mi mujer se olvidó de mí. Mi mujer dentro de todo, sí, desayuno, almuerzo, cena, ropa bien lavada, tendida, pero yo era un perro en la casa. O sea, un hombre que en la intimidad, que un hombre que necesita la pasión, naranjas verdes, matrimonio acabado. Entonces digo, sinceramente, yo tuve que divorciarme y me acepte o no Dios, dentro de todo me tuve que casar nuevamente porque necesitaba el amor, necesitaba el apoyo, necesitaba. Si lo he hecho bien o lo he hecho mal, no sé, pero de todos modos vivo más tranquilo. Mis hijos viven bien, viven en paz porque no me he desatendido de mis hijos. He tenido que llegar a esto. ¿Pero qué me llevó a esto? Todo hombre necesita amor. Entonces, si no tiene amor, si no tiene la pasión que tiene que tener, entonces no podemos condenar, no podemos juzgar. Cada quien decide sobre su propio matrimonio. Cada quien es el constructor de su propia vida, porque no hay mejor cosa que construir un matrimonio donde uno va a vivir todos los días. Pero hay personas que dejaron de construir y se cayó la casa. Así que adelante, mi querido pastor, porque hoy día es el tema Egipto. Así que adelante, mi querido pastor. Amén. Y dentro de los estudios que vamos a dar, con la bendición del Señor y guiados por su Santo Espíritu, también hablaremos de educación sexual. ¿Dónde se aprende de educación sexual? En la Biblia, pues, hermanos queridos. Usted dice, pero en la Biblia habla de sexo. Oh, sí que lo habla y lo enseña. El sexo santo, el sexo bonito, el sexo precioso, el sexo satisfactorio. Todo eso lo vamos a enseñar. Todos los domingos, no vayan a perderse la educación sexual. Desgraciadamente, amigos, lo que muchos saben del sexo lo aprendieron desgraciada y desastrosamente con la pornografía. Eso, hermanos míos, todo eso vamos a estar hablando. Y es muy triste, ¿no? Que hombres y mujeres casados, el hombre no toque a la mujer porque es un adicto a la pornografía y prefiere masturbarse que tocar a su mujer. Todo eso sin pelos en la lengua, con todo respeto y con toda santidad. Vamos a estar hablando los domingos. Ahorita estamos hablando cuáles son los secretos para el matrimonio. Después vamos a ver los problemas del matrimonio. Después vamos a hablar restaurados y enamorados nuevamente, cómo se restaura el hogar. ¿Qué pasa cuando en la cama se apagó el fuego? Todo eso vamos a estar hablando de una manera bíblica, porque el pastor tiene que enseñar toda la Biblia, ¿verdad? Y a veces estos temas, porque son tabúes, y hablar de sexo, ¿quién creó el sexo? ¿Satanás? No, hijito, en mi corazón. El sexo lo inventó Dios, por eso usted está vivo, por eso usted nació. Un hombre y una mujer se unieron y ahí nacimos nosotros. Entonces, el sexo mismo fue bendecido por Dios en el matrimonio, pero ¿cómo Dios lo bendice? Y ese es el problema tan grande, que a veces las parejas tienen problemas sexuales y no tienen dónde aprender. Y a veces uno está físicamente bien, pero ha perdido el apetito sexual. ¿Por qué? Todas esas cosas vamos a estar hablando, así que no se pierdan los mensajes del día domingo. Y yo sé, ¿sabe? Una vez yo di estas enseñanzas, ¿no? Y gente ofendida. Pastor, ¿cómo puede hablar de sexo en la iglesia? Por esa ignorancia que está mal. Y muchos, hermanos, hay como 70% de los matrimonios que no son felices sexualmente. No son felices. ¿Y por qué? Porque no saben.
o aprendieron de la pornografía y un hombre le va a pedir a la mujer que haga cosas aberrantes que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Entonces el hombre se siente frustrado. Como dice el pastor Luis Antonio, no se siente amado, porque ninguna mujer se va a degradar a hacer lo que hacen en la pornografía, pues hermano. Eso es algo aberrante, algo destructivo, eso destruye el matrimonio. Muy equivocado de la gente que dice, no es que yo veo eso y me emociono y me excito más, pero destruye tu mente y tu corazón, porque al estar con tu esposa vas a estar pensando en la actriz pornográfica, ¿no? Es una cosa desastrosa. Ya hablaremos de todos esos mitos, hermanos queridos, y especialmente cuando ha habido abuso sexual y no se ha sanado. Muchas mujeres van frígidas, muchas mujeres u hombres van con esa mentalidad, eyaculación precoz. Todo eso vamos a estar topando. ¿Cuáles son los problemas en el sexo? Y hay que hablarlo, pues, hermano. Si nosotros los pastores no los hablamos o no nos hemos preparado para dar una educación sexual bíblica, la gente ¿dónde va a buscar ayuda? Ir a buscar donde los sexólogos modernos que te van a decir, ten una aventura, porque eso va a oxigenar tu matrimonio. Ellos mismos te van a aconsejar que vayas a cometer adulterio. No, hijito de mi corazón, para nada. Bueno, mis muy amados, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor nuestro Dios. Hoy el pecado Egipto. Y de pronto muchos decir, pero Egipto, todo es espiritual. Ya aprenderemos enseguida. Vamos a orar, mi pastor Luis Antonio, por favor, usted guíenos en oración para yo poder ingresar con el mensaje del día de hoy, por favor. Querido pastor Arturito, le pido un Sí. favor grande. Lo que Diga. pasa, usted sabe, yo le había comentado que tengo que. Sí. Entonces, usted va a empezar, perfecto. Por favor. Usted empiece y arranque, no hay problema. Ya. Entonces yo oro para que usted empiece, ¿ya? Vamos a orar. Papito Dios, te damos tantas gracias por el amor que tú nos tienes, por este día maravilloso que nos has regalado. Gracias por estar con nosotros siempre, gracias por caminar a nuestro lado siempre. Te amamos, te alabamos, te adoramos y siempre pedimos la guía de tu Santo Espíritu para que nos lleve a toda la verdad. Tú eres Dios y Dios Todopoderoso, el único. Y aunque muchos no crean en ti, aunque muchos desprecian a tu Hijo, hay un remanente fiel que te ama, hay un remanente fiel que te adora, hay un remanente fiel que te obedece y se deleita en tu palabra. Por ende, mi Señor, gracias por acordarte de nosotros, de tener piedad hacia nosotros y extendernos tu misericordia. Te amamos con todas nuestras fuerzas y te damos loor, honra y gloria por los siglos de los siglos. Gracias, mi Señor, por tanto amor. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros, tus hijos. Guíanos en toda verdad y a hoy en este pecado tan terrible como es espiritualmente hablando de Egipto, que tú nos puedas enseñar tu palabra, mi Dios, y guiarnos a toda la verdad. Bendice a todo el pueblo, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama en ellos bendiciones sobreabundantes. Y gracias, mi Dios, por bendecirnos. Gracias, mi Dios, por protegernos. Gracias, Señor, porque mañana se acaba este mes de mayo y tú nos has bendecido. Tú nos has dado de comer. Tú nos has protegido de todo mal. Has estado siempre ahí, Señor, y tú has sido nuestro refugio, nuestro socorro. Y con tu bendición, Señor, caminaremos en este nuevo mes desde el día sábado, último día de la semana, pero inicio del mes de junio, tomados de tu mano, creyendo grandes cosas que tú vas a hacer en nuestra vida, todos los que te amamos y te obedecemos. Gracias, mi Señor, por cuidar de nosotros. Gracias, mi Señor, por protegernos de todo mal y ahora por enseñarnos. Una vez más, mi Dios, acuérdate de nuestros hijos e hijas que de pronto se han vuelto fríos o tibios o mundanos o carnales y se han apartado de tus caminos y saben y te conocen. Tráelos de regreso al redil y usa la vida de mis hermanos y hermanas que predican a tiempo y fuera de tiempo, en plazas, en calles, en esquinas, en buses, en metros, donde sea. Úsalos y respáldalos con el poder de tu Santo Espíritu y que no queden avergonzados, porque tú, mi Dios, eres quien nos defiende y quien nos respalda. Gracias, mi Dios, por todo lo que nos das y por esta enseñanza de esta noche. A ti la honra y la gloria, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oye, mi pastor Luis Antonio, arranque, por favor. Gracias, mi querido pastor Arturito. Bueno, con respecto a la referencia en Apocalipsis 11:8, que nos habla de la siguiente manera, y se trata de Egipto.
Pero contemplamos Egipto. Egipto es donde estuvimos cautivos los judíos y donde tuvimos una vida bien en su tiempo, supuestamente con todas las provisiones, pero esclavos. Y donde nos aferramos a sus costumbres y donde nos fue difícil a los judíos para decir, salimos de Egipto físicamente, pero mentalmente estuvimos ligados a Egipto. Y por eso que terminó siendo aniquilada toda la generación que salió, y de la otra generación entraron Josué y Caleb. Qué tremendo. Entonces, vemos de que si nosotros no nos desprendemos de Egipto, no desprendemos de nuestras mentes Egipto, terminaremos mal. Y aquí su palabra nos dice claramente en Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres estarán en las plazas de las grandes ciudades que en sentido espiritual, está hablando en sentido espiritual, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Juicio dentro de todo en sentido espiritual, porque no reconocieron al Señor. Está hablando en sentido espiritual, no físico. Cuidado que digan, pero Señor Jesucristo fue crucificado en Jerusalén. Sentido espiritual es muy diferente a pensar de que fue, no. Es que realmente esas mentalidades llegó a no recibir a Jesús, llevó al pueblo judío a no creer en el Mesías, Salvador y Príncipe, y Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta crucificarlo y condenarlo como si fuese un malhechor. Y que la muerte de los peores era en los maderos. Entonces, tengamos en cuenta, aquí está hablando en sentido espiritual. Y en sentido espiritual hablamos de lo que es Egipto, de lo que es los placeres de la carne, los deseos de la carne, como nos habla en Gálatas 5:22. Pero aquí vemos algo, o Gálatas 5:19, que es importante también leerlo porque creo que, como 1 Corintios 6:9 también, pero Gálatas 5:19 lo vamos a leer, que habla claramente de las obras manifiestas de la carne, que 20,000 veces lo hemos leído, que ya mucha gente debe decir, ¿para qué lo van a leer si ya sabemos? Pero bueno, de todos modos, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Espiritualmente ligados a este tipo de cosas, chismes, murmuraciones, intrigas, pleitos, celos, iras y contiendas, borracheras, orgías, adulterios, fornicaciones, lascivias, concupiscencias, no heredarán el reino de Dios. Esto es espiritual. Esto, si hemos caído en adulterio y caemos en fornicación, tenemos que reconocer que es espiritual, es una dependencia, es igual que la droga. Si tenemos chisme y murmuración, ayer hablábamos con los psicólogos que el chisme se vuelve como una adicción y es peor que la droga, porque la droga por último lo está matando a ese, claro, hay una consecuencia para sus seres queridos, pero el chisme destruye todo, es peor, y hay gente que vive adicta a la murmuración, a la intriga, a la envidia y a la maldad, y es peor que la droga, y realmente destroza familias, congregaciones, acaba con todo. Más que el adulterio, más que la fornicación. Muchas veces el chisme es para destrozarlo todo y no son agradecidos con nada. Entonces, a estos el Señor pues realmente los acaba. Y el mundo. El otro día me encontré con una persona que decía, es que realmente persecución le llaman aquí en el Brasil, cuando la gente trata mal y trata de que la saquen del trabajo a la persona. Dice, aquí hay mucha persecución. O sea, realmente es como que estuviesen persiguiendo a una persona para acabarla, sacarla de su trabajo. ¿Por qué? Porque esa persona trabaja que no quiere robar y los otros sí quieren robar. Pastor, yo con mis propios ojos he visto en los hospitales cómo los enfermeros roban medicamentos. Yo lo vi.
Y eso es robar y es atentar ante el Estado, ¿me entiende? Y la alcaldía que está encargada de lo que es salud en cada localidad. Y he visto cómo metían los sueros y metían todos en mochilas y sacaban. Esto es impresionante. Creyendo que uno no miraba, yo estaba mirando, estaba atendiendo a un enfermo ahí y me di cuenta de todo lo que hacían. Es increíble. Y mandaban a pedir las recetas y venían las recetas y sacaban y sacaban. Esto es impresionante. Que entre una persona y que diga, no, no vamos a hacer esto, se le levantan en contra y lo hacen fleco. Lo hacen pomada. Las alcaldías ahora no tienen para pagar salarios porque le han tirado cualquier cantidad de pérdida en insumos. Y esto es increíble, la maldad. Eso, en sentido figurado, espiritualmente, es algo que está destrozando a la economía de cada país. Hemos tenido cada ladrón narcotraficante de presidentes en Bolivia, sus ministros. Se han descubierto tantas cosas en tiempo de angustia, de enfermedades de la gente conjuntas, cómo han saqueado sobreprecios con maquinarias. No, esto es increíble, mi querido pastor. Bolivia está pagando las consecuencias de todo lo que se lo han tragado a Egipto. Bolivia no debería ser Bolivia, debería ser Egipto. Así tan simple como está haciendo Colombia en este momento, con el presidente Petro. Un terrorista de las FARC ahora es presidente. ¿Cómo lo puede ver? Pero ahora al pueblo de Israel nos llaman a nosotros terroristas cuando nos estamos defendiendo del terror, de los terroristas, de los que realmente siembran el terror. Pero para ellos, hasta el presidente Lula dijo, no, ahora yo repliego a mi embajador. No rompo relaciones, pero repliego a mi embajador. El segundo queda, el encargado de negocios, ese queda a cargo de la embajada. Porque no apruebo lo que está haciendo Israel. Bueno, muchos pueden aprobar o no aprobar. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que los terroristas sigan viviendo para matarnos y para sembrarnos el terror cuando les da la gana? Si hasta el día de hoy, dentro de todo de lugares así inhóspitos que ni siquiera se piensa, siguen mandando misiles, y Egipto les está proveyendo las armas. Y ahora ya tomamos esa franja para poder agarrar y sanear y cerrar esa frontera para que no nos entre más misiles y la provisión a la franja de Gaza que viene de Egipto para que nos maten a los judíos. ¿Qué tiene que hacer el primer ministro? ¿Qué tiene que hacer? Defender su estado, defender a su pueblo contra, aquí hay un dicho, los policías, contra el bien, contra el mal de todo. El dicho del cristiano tiene que ser contra el mal y hacer realmente, meterle con todo para el bienestar de la iglesia. Y tenemos que erradicar lo que se llama el pecado. Pero el pecado también es la maldad, es la envidia, es el rencor, es el resentimiento. Hay mucha gente que está llena de odio. Hijos contra sus padres, padres hasta rencor para contra sus hijos. O sea, ni que se diga, los enemigos son los de su propia casa. Egipto en la familia, como hablábamos antes. Egipto dentro de la misma familia, con un sinnúmero de ídolos. Su ídolo, el odio, el rencor, el resentimiento, la desobediencia, la falta de sujeción, la falta de humildad, la falta de compartimiento. Las familias ya directamente ya no comparten un desayuno, no comparten un almuerzo. Los hijos están ligados muchas veces a la tecnología, al celular. ¿Qué les importa? Más son los amigos, más es cualquier cosa que la familia. Y ellos algún día van a ser familia. ¿Qué familia harán? ¿Cómo les dirán a sus hijos, tú no puedes hacer esto? Si ellos son tan cínicos y sinvergüenzas que hoy en día todo es la tecnología, no comparten con su familia. ¿Cómo educarán a sus hijos? No quiero ni saber, porque definitivamente uno hace como ha vivido el compartimiento con su familia. Qué hermoso es un almuerzo familiar, un desayuno familiar, una cena familiar, pero hoy en día se están agotando todos esos recursos. Egipto, se ha entrado a Egipto, se ha entrado la maldad, se ha entrado lo peor, y por eso Dios le va a brincar con todo Egipto. ¿Dónde vamos a ver? Isaías 19:25. Le va a brincar con todo Dios, porque Egipto tiene que ser destrozado, tiene que ser derribado, no solamente porque ha tenido al pueblo cautivo, sino porque no se aparta de su idolatría, porque no se aparta de su maldad, porque no se aparta de sus cosas paganas. En primer lugar,
tenemos que reconocer algo y tenemos que darle gracias a Dios. Inmerecidamente nosotros los judíos tenemos al único Dios verdadero dentro de toda esa región. El único pueblo que tiene al Dios verdadero es. Pero existe una promesa para los árabes, porque en Abraham también Ismael es descendencia de Abraham, amigo de Dios. Y que Dios también lo va a bendecir, va a rescatar, les va a dar la oportunidad, como les ha dado la oportunidad, de que sea salvo no solamente el remanente de los pueblos árabes. Profecía sobre Egipto, 19, 1 al 25, pero vamos a ir. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerán el corazón de los egipcios dentro de ellos mismos. Levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano y cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Ahí mismo se sacarán la mostaza. ¿Por qué? Porque de todos modos viene la perturbación, viene la confusión. No, yo creo en este Dios, yo creo en el otro Dios, yo creo, y entre ellos sus subdivisiones por su maldad, y obviamente Dios los acaba. ¿Cómo los acaba? Que se maten entre ellos. Suníes y chiitas, cómo se odian y cómo se matan entre ellos. Esto es impresionante. Cómo Arabia Saudita puede estar en contra, tan en contra, si supuestamente Alá es su Dios. ¿Cómo pueden estar en contra de los iraníes, de los persas? ¿Cómo pueden tenerse semejante odio? Es algo que uno no puede entender. Y dice, pero si estos vienen, ya por último, la realeza de este, no. Pero entre ellos, ¿cómo se matan? Y se cumple. Porque viven depravadamente, viven con el terror, con el odio, viven para sembrar el terror en el mundo. Y entregaré a Egipto en mano del Señor, de señor duro y rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. O sea que el plan de Dios es brincarle a Egipto con todo. Y cuidado que digan dentro de todo que Egipto no está sobre la profecía. Y está hablando en sentido espiritual, pero también en sentido físico, a Egipto mismo, lo que le viene. Y dice así, y se alejarán los ríos, y se agotarán y se secarán las corrientes de los fosos. De la caña y el corrizo serán cortados. O sea que de donde vienen los riachuelos se va a cortar el agua escasez. 10 plagas les mandó el Señor, 10 plagas. Entre la última, matar a los primogénitos, porque los primogénitos para ellos eran algo tremendamente importante y les quitó todo eso. Y obviamente les mandó completa amargura y seguirá sucediendo, seguirá pasando. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre. Pregúntate si algún pecado de los de Egipto están en tu casa. ¿Qué pecado es el que de Egipto tienes en tu casa? ¿Qué pecado de los de Egipto tienes dentro de ti mismo? Cuidado que tú estés pensando y digas, no, yo estoy muy bien, yo soy realmente ahora espiritualmente completamente sano. Cuidado que hay algún pecado que esté, por eso David decía, líbrame de mis pecados ocultos. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos muy bien y somos unos hipócritas y tenemos cosas que no están bien, que tenemos que rendirlas a los pies del Maestro y que Él sepa por nuestra propia boca lo malo que hay en nosotros, que nosotros lo reconocemos para pedirle perdón a Dios y pedirle que nos ayude para salir de semejante maldición. Pero hay algunos que están viviendo en Egipto y creen que viven en la Nueva Jerusalén, que todo está bien y que ya han pasado para vida eterna. Cuidado, tal vez hay algunos detalles en tu propia vida que no están rendidos. Hermano, si tú vives con una persona que solo tiene rencor, odio, resentimiento y que sabe que está haciendo lo malo y que quiere hacer lo malo y no le importas, te vas a lastimar.
De la misma manera vas a lastimar a Dios si tú no quieres salir de tus problemas y no reconoces. ¿Cuánto daño hace una persona que sabe que está actuando mal, sabe que está haciendo lo malo y sigue metiéndole con todo? Y tú suplicas y dices, pucha, por favor, cambia, perdona, cambia tu manera de actuar, de ver las cosas, y no le da la gana. ¿Cuánto dolor trae? De la misma manera nosotros cuánto dolor llevamos al corazón de Dios cuando no nos da la gana de cambiar. Cuidado. Hay mucha gente que dentro de todo piensa. Dice así, los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan su anzuelo en el río y desfallecerán los que extienden la red sobre las aguas. Miseria les va a llegar. Pobreza. Por eso es que nosotros tenemos que escapar de Egipto. Por eso es que nosotros tenemos los brazos abiertos de un Padre eterno. Por eso es que nosotros tenemos la dicha de tener un Dios verdadero, un Dios con el que se puede hablar, con el que se puede dialogar, en el cual podemos encontrar nosotros la paz, el consuelo. No, las cosas no van a ser fáciles. Pero Egipto realmente es depravado, es peligroso. Por eso que el Señor nos manda a huir de todo esto, nos manda a escapar. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Todo el trabajo que puedas hacer, si estás en Egipto, de nada te va a servir. De nada te va a servir. Todo lo que hagas es un fracaso. Todo lo que hagas no sirve para nada. Todo lo que estés dispuesto a llevar a tu casa con amor, con alegría, no va a servir de nada. Tú estás viviendo en Egipto espiritualmente. Cuidado, hermano. Retrocede a hacer lo malo. Ten en tu corazón bondad, humildad. Reconoce tus culpas, tus errores. Hay mujeres que están matando su matrimonio. Saben dónde le están dando. Saben que lo están haciendo. Pero ¿qué les importa? No les interesa más que un pingüino. Ni un pingüino les interesa. Hay gente hijos que saben que pueden hacer algo por sus padres, no lo hacen. Hay padres que saben que pueden hacer algo por sus hijos, no lo hacen. No están dispuestos a nada. Ya no les interesa nada. ¿Qué les importa? Cuidado, cuidado. Dice aquí que entre ellos se pelearán, entre ellos se matarán, entre ellos. Cuán importante es vivir en el amor, cuán importante es tener paz en el corazón. Dejemos de buscar tanto con ansias las cosas que no van a dar paz y busquemos la confraternización familiar en tu trabajo o en tu estudio o en lo que haces. Busca vivir en paz con los... Y hay mucha gente que dice, no, a mí me condenan, me juzgan, me tildan de lo peor, yo no voy a hacer nada, yo no quiero nada. No. Cuidado, la flojera. Cuidado, la flojera entra en la casa. Hay hijos que no están dispuestos a ayudar a sus padres en nada, en nada. Pero hijo, ayúdame en esto. No, ¿qué les importa? ¿Qué les interesa? Paguen una empleada, paguen un empleado, que ellos lo hagan. Ya no hay amor para cuidar la casa que en algún momento quedará para ellos. No les interesa. Los hijos, ¿qué les importa? Si crece el pasto, creció nomás. Si se está cayendo la puerta, que se caiga, no me interesa. Pero vives en esa casa, pero más le importa el amigo, más le importa el compañero, lo que diga la gente. No le importa nada. Hijos que se desatienden. El padre ya está viejo, ya no tiene la misma fuerza que tenía antes para poder hacer las cosas. ¿Qué le importa? Escuchar, mira, limpia ese caño donde se va a tapar. No le interesa nada. Hoy en día se desatiende el hijo de las cosas de la casa del padre. ¿Qué le importa? Lo importante para él es, quiero dinero, quiero mis cosas. Y mientras yo las tenga, ¿qué me importan ustedes? Así está viviendo la familia. Así está viviendo hoy en día realmente la gente metida en ídolos. ¿Por qué en ídolos? La cerveza está mejor, los amigos están mejores, el compartimiento, los juegos y todo está mejor. Por encima de la familia, por encima de todo. Y la gente no reacciona y no quiere deponer sus actitudes asquerosas, malvadas, perversas, y agarrar y decir, ¿cómo estoy teniendo mi hogar? ¿Qué hago para mi hogar? ¿Qué hago para mi familia?
¿Cómo vivo para mi hogar? ¿Cómo vivo para mi congregación? ¿Qué estoy siendo de bendición o estoy siendo de maldición o no soy nada? O no soy nadie. Porque hay algunos que no son ni de bendición ni de maldición. No se preocupan, dicen, no, yo mejor no me meto en nada. No hago nada. Cuando puedes ayudar, cuando es necesario una persona que sea activa, que sea dinámica. Hermanos amados, Egipto, en sentido espiritual, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y que volvamos a Egipto para estar cautivos y esclavos en vez de ser libres en Dios, querer volver a ser esclavo. Mi querido pastor Arturo, yo me quedo sorprendido. Hay gente que está con nosotros en el centro de rehabilitación, muy bien, sin un solo pitillo, sin nada de droga. Salen y a los 2 días han vuelto. A los 2 días han vuelto. Volvieron a hacer asaltos, porque por eso entraron a la cárcel. No solamente por ser drogadictos, sino porque drogados fueron a asaltar y están ya en la cárcel. Y quieren volver al centro cuando ya ocuparon otro su lugar, su espacio, y ya no se puede. Y uno queda y dice, todo lo que habías aprendido, ya más de 1 año que estabas preso. Todo el tiempo perdido, botado. Egipto se está llevando muchas vidas. Entre ellos se matan en Egipto. Lo que pasó en la casa del pastor Nelson, él lo contará. Esto es increíble. Esto es increíble. No en la casa de sí, en la misma residencia. Esto es increíble. Cómo la delincuencia está creciendo. Egipto está muy grande en cada país. Egipto se ha metido en cada país. Y el Señor va a acabar no solamente a Egipto físico, sino a Egipto espiritual. Y los va a acabar como lo acabó Sodoma, de la misma manera. Así que le queda muy, pero muy poco tiempo a todas estas naciones que permiten la maldad, que dictan leyes tiranas y que realmente oprimen al pueblo, oprimen a los pobres y lo peor, padres de familia que oprimen a sus familias, madres de familia que oprimen a sus esposos, oprimen a sus hijos y que no están dispuestas a ver la felicidad ni ver un nuevo día. Querido pastor, realmente es triste ver la sociedad corrupta, malvada y pervertida. Ver cómo el Estado está siendo saqueado por unos cuantos ladrones. Increíble cómo se distribuyen, cómo sus redes de mafia ahí, cómo se maneja el contrabando, el narcotráfico, cómo se maneja dentro de toda la corrupción, cómo se maneja dentro de toda la corrupción dentro del mismo Estado y uno los mira cómo esto es impresionante ver. Y uno se queda aterrado. Eso es Egipto. En sentido espiritual, eso es Egipto. Los países, la maldad que tienen, la opresión. Nosotros los judíos ahora somos víctimas de cuántas naciones ahora que han decidido romper relaciones con nosotros. Y somos el único pueblo que tenemos al Dios verdadero. El único pueblo que tenemos tan pocos millones de habitantes en comparación de la cantidad de árabes y musulmanes que están rodeándonos y que nos quieren hacer desaparecer, que lo único que tienen en su corazón y en su mente es que desaparezcan estos judíos, que desaparezcan estos judíos. Lo único que tienen en sus corazones es que ellos quisieran oprimirnos de la misma manera que nos oprimieron en Egipto, de la misma manera en que nosotros seamos sus esclavos y que nosotros nos rindamos a su Dios. Eso no va a pasar. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios bendito. Y eso no va a suceder. Así que nosotros le vamos a seguir sirviendo a nuestro Dios. Y mucha gente en Israel se pregunta y dice, ¿por qué Dios permite que seamos tan oprimidos, que seamos tan odiados, que nos quieren exterminar tanto durante tantos siglos? No son décadas, son siglos. ¿Por qué tantos siglos que quieren exterminarnos? Si somos el único pueblo que tenemos el Dios verdadero, que viene toda la Biblia, viene de Israel, por favor, para que si tú entiendes esto puedes vivir en paz y puedes vivir bien. Pero tienen otros un libro de guerra en el cual nos odian, nos aborrecen. Ese es Egipto. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Muchas gracias, mi pastor Luis Antonio. Que Dios le bendiga con su esposita también en lo que tienen que hacer ahora.
En breve estará entrando el doctor Zavala. Como decía mi pastor Luis Antonio, ayer de noche él tuvo momentos de terror porque en la urbanización donde él vive no se habían dado cuenta que en una de las casas vivían delincuentes, malhechores, y entró la policía y hubo disparos y hubo, bueno, entonces me imagino que ha de estar en esos comicios, en esas, haciendo denuncias, qué sé yo, presentando con todas las familias que estaban allá. Es entendible, ¿no? Entonces estemos orando, pero él está muy bien, ¿no? Todo está muy bien con su esposa, gracias a Dios. Bueno, amados, vamos a volver a tomar esta parte, ¿no? Y es triste en lo que se va a convertir Jerusalén, ¿no? Porque aquí estamos hablando de los dos testigos. De eso se trata el capítulo 11, si usted lee el contexto, los dos testigos que van a hostigar a la gente porque van a predicar palabra de Dios, van a dar la profecía, es decir, el mensaje de destrucción de Dios para todo el pueblo que se ha levantado contra Dios. Y leyendo pues justamente lo que vamos a leer, el versículo 8, para entender un poco más profundo, además de la enseñanza que nos dio el pastor Luis Antonio, cuando la bestia mate a estos dos testigos y va a prohibir que los sepulten, sino que van a estar ahí en la plaza, que es justamente el Cotel, esa gran plaza donde está el Muro de los Lamentos. En esa gran plaza, ahí van a estar los dos testigos, los cadáveres, y todo el mundo los va a ver que han sido muertos y se van a dar regalos. Todo el capítulo 11 usted no puede leer, pero quiero enfatizar esta parte. Versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sabemos que el Señor fue crucificado en Jerusalén. En el sentido espiritual. Me duele tanto, y ya ustedes saben que ahorita la capital mundial de los gays y los homosexuales es Tel Aviv. Tel Aviv es la capital mundial de los gays. Israel, imagínense. Cuando la misma palabra, la ley de Dios prohíbe, hermanos míos, la homosexualidad en ninguna parte de Israel. Si usted me acompaña, por favor, quiero ir hablando y diciéndole estas cosas para ir entendiendo, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 23, 17. En la ley de Dios está esto: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Es la ley. Prohibido. Esa constitución no la puede, aunque la gente se reúna, vamos a un plebiscito, consulten a la gente, por encima de la gente está la ley de Dios. Y Dios prohíbe que en Israel haya lo que ahora sí hay en abundancia, que se haya convertido Tel Aviv en la capital mundial de los gays. Espiritualmente ya está como Sodoma. Pero también Egipto. Vamos a hablar un poco de Egipto para entender, amigos queridos, qué es lo que está pasando y cuándo Egipto es pecado. No estamos hablando de el país egipcio, donde yo, gracias al Señor, he ido mucho y he aprendido tantísimo, y aprendí que los católicos aprendieron toda la estructura de la religión egipcia. Si no lo ha visto en mi canal de YouTube, le invito a que lo vea. Catolicismo, cristianismo o plagio egipcio. Hice unas tomas en Egipto y lo comparé en el Vaticano. Es la exacta copia. Hasta cómo mueren los faraones y cómo mueren los papas. ¿Cuándo ha visto usted un papa que lo entierran? Están en sarcófagos exhibidos ahí abajo, hermano mío, en el Vaticano. Que hemos dicho que el Vaticano es el mausoleo de los papas. Bueno, tiene que ver eso para que usted vea cómo es la similitud. Por eso que usted ve en las mesas de los altares católicos la hostia, que tiene como luces, como rayitos, como un sol, porque el dios primario dentro de la religión egipcia es el sol, el dios sol, que se llama en la lengua egipcia el dios Ra. Vamos a hablar todo eso para que usted vaya entendiendo, y después lo vamos a aplicar a nuestras vidas cuando es pecado, ¿verdad? El dios
máximo en Egipto es el dios Ra. El dios Ra tuvo dos hijos que se casaron entre ellos, Osiris e Isis, dos hermanos que al casarse tuvieron un hijo que se llamó el dios Horus, que es el dios halcón. Y tiene un hermano, Osiris, que lo corta en pedacitos, hermanos queridos. Y la esposa, la hermana, Isis, tiene que ir a buscar los pedazos para poderlo unir de nuevo y poderlo enterrar para que vaya al más allá. Escuche bien, ¿y por qué le cuento esto? Por esta razón. Y mientras Isis se va a buscar los restos de su marido Osiris, la diosa Mut, hermana de Isis, la diosa Mut es la vaca sagrada, que después en la India la van a adorar como la diosa, una de las diosas hindúes que ellos tienen. Pero esta vaca sagrada, la vaca Mut, representa la vaca que da comida porque tiene que amamantar al dios Horus chiquito y lo protege. Ese es el dios, el becerro de oro que adoraron los israelíes al salir de Egipto. Lo llaman becerro de oro, pero es la vaca Mut, la diosa de la protección, la diosa de la provisión, que era lo que necesitaban ellos al salir de Egipto a una tierra que no sabían a dónde iban. A esa diosa fue la que hicieron un becerro de oro, pero esa es la diosa Mut, solamente para que usted vaya sabiendo. Ok. Y el faraón es Dios Ra encarnado en la tierra. Imagínense toda la historia. El dios Ra, por eso se llama Ramsés. Ramsés es hijo de Ra, del dios Ra, aquí en la tierra, Dios en la tierra. Y para poder gobernar necesitaba el apoyo de los sacerdotes de los templos. Era un amarre, era una argolla entre el Estado y la religión. Un faraón, para poder tener paz, tenía que tener el apoyo de los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían poder sobre el pueblo. ¿Y qué le enseñaban al pueblo? Vive como te da la gana, pero nunca dejes de dar ofrendas para el Dios del templo. Se tiene que entender que los egipcios, todo lo que le causaba daño, lo hacían Dios para que los proteja. Por eso es que usted ve el Dios cobra. Porque ahí en la tierra de Egipto, hermanos míos, en el monte Sinaí, lo que más habían eran serpientes y mataban a los egipcios. Entonces, todo lo que los mataba, los hacían Dios. Cuando enterraban a los egipcios, iban los chacales, desenterraban y se comían a los muertos, y para que eso no pase, hacían el dios Anubis, el dios chacal, es el dios de la muerte. Los gatos, los lagartos que venían y se comían a la gente, lo hicieron Dios. Los hipopótamos lo hicieron Dios. Los escarabajos. ¿Por qué adoraban al escarabajo? Porque ellos, ustedes saben que ellos se reproducen en el excremento, y el excremento los hacían como una bola. Ellos sacaban por la mañana y escondían en la noche, representando al dios Sol. Por eso también al escarabajo, porque hacía las pelotitas de excremento, también lo elevaron a la altura de Dios. En fin, una idolatría impresionante. Y usted podía escoger dentro de los templos que habían el dios o los dioses que usted quería, pero tenía que llevarles ofrendas. Los templos era una corrupción impresionante, un engaño y una manipulación terrible. Los sacerdotes tenían el poder para condenar al pueblo o para salvar al pueblo. Dependiendo de la ofrenda que tú traigas a los templos, era la bendición que Dios te iba a dar. Todo eso aprendieron los israelitas. Aprendieron a adorar toda la idolatría, a casarse entre hermanos, el incesto. Ahora usted va a entender por qué el libro de Levítico, capítulo 18 y 19, habla de cosas tan terribles que no puedes casar. Usted sabe mismo que los padres de Moisés, de Aarón y de Miriam era un sobrino y una tía casados. Sí sabía usted eso, ¿verdad?
Eran un sobrino y una tía. Estos fueron los padres de Aarón, de Moisés y de Miriam. O sea, el incesto era permitido. Imagínense que el mismo faraón más famoso, el más famoso no es Tutankamón, no. Tutankamón es más famoso porque se halló se halló la tumba intacta. Pero el faraón más famoso fue Ramsés, un depravado que tuvo sexo con 11 hijas propias, y a las 11 las embarazó y tuvo como 100 y pico de hijos. O sea, lo que representa Egipto, yo siempre cuando mi Dios me permite hacer esos viajes, me gusta entrar por Egipto y de ahí cruzar a Israel. Y yo enseño que Egipto espiritualmente es esclavitud del pecado. ¿Qué significa esclavitud del pecado? Hedonismo, rinde, o sea, cuerda suelta al placer. Eso es lo que implica Egipto espiritual. Vivir haciendo lo que tú quieras, vivir en el placer puro. Acuérdense que fueron los egipcios los que inventaron la cerveza, ¿no? Así que pueden imaginarse qué nomás habrán estado pensando ellos, ¿no? Comer, beber, sexo, placeres, lujuria, homosexualidad, todo era permitido. Era, hermanos queridos, la depravación terrible, e Israel aprendió a vivir todo eso. Se habían olvidado del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y Dios de Jacob. Tanto es así en el capítulo 3 de Éxodo, que el mismo Moisés le dice, Señor, y si me preguntan tus hijos, ¿cómo te llamas tú? Pues nadie, ya se habían olvidado y habían adoptado toda una nueva forma de vivir, igual que los egipcios, basado en el placer, en la comida. Acuérdense que cuando Moisés está 40 días y 40 noches recibiendo la Torá, ¿qué estaba haciendo el pueblo abajo? Adorando a sus ídolos, y después de adorar a los ídolos, desenfrenándose, una depravación terrible. Se estaban acostumbrados. Hasta ahora lo mismo pasa. Yo no sé, allá en Bolivia o en Brasil, acá en el Ecuador, cada pueblo tiene el día de su patrono, un santo. El día de esa fiesta, de ese pueblo, primero van a la iglesia, hacen una misa, y salir de esa misa, todo el mundo queda como araña fumigado, borracho. Y hasta el día de hoy sigue lo mismo. Un desenfreno total. Y Dios a los reyes de Israel les da una prohibición. Una prohibición. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, primero te estoy dando la y ahora lo vamos a aplicar a nuestra vida para que usted vea, porque hasta ahora lo que está escuchando, pero ¿dónde es el pecado? Ya le voy a decir, calma. Deuteronomio 17, amigos queridos, dice la palabra de Dios en el versículo 16. Deuteronomio 17, 16 dice, hablándole al rey, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Dios de una vez, eso es lo que se celebra en la Pascua. La fiesta, ya sabe que los judíos tienen 3 fiestas principales, que nosotros la tenemos en Jesús. Pesaj, la salida de la esclavitud egipcia, esa es la Pascua, con 10 milagros asombrosos, y el 11, el 11º, fue la muerte de los primogénitos, amigos míos, y celebran justamente la salida de la esclavitud de Egipto rumbo a la tierra prometida. La fiesta de Sukkot, que son los tabernáculos, y la fiesta del Yom Kippur, la fiesta, perdón, que con la bendición de Dios vamos a estar nosotros en Israel para septiembre, donde es la fiesta del Yom Kippur. Todavía no tenemos la fecha, pero ya pueden solicitar información para los que desean acompañarnos. Israel, Turquía y Dubái, con la bendición de Dios, si el Señor lo permite. Ok. Entonces, amigos míos, vea usted que Dios prohíbe. De una vez que saliste de la esclavitud, nunca más regreses a la esclavitud. Ok. Ahora vamos cuando Egipto es pecado. Espiritualmente ya sabemos. Egipto, la tierra de idolatría, la tierra de abominación,
es decir, sexo con la misma familia, una depravación, homosexualidad, comida, bebida, comamos y bebamos, que mañana moriremos, con tal de yo traer mi ofrenda ante mi Dios, yo puedo vivir como me da la gana y mi Dios me da la libertad para así hacerlo. Con tal de yo pagarle a Dios lo que es de Él, yo puedo vivir como me da la gana y Él me va a bendecir. Esa era la mentalidad egipcia. Respetar al Dios Ra, a los otros dioses, presentarme como me ha bendecido a mí, como era un pueblo, hermanos queridos, que cultivaba, agricultor. Le traían las ofrendas, traían el aceite, traían oro, y los sacerdotes eran personas riquísimas e inclusive manipuladores. Si usted ve lo que yo he subido ahí a mi Facebook y a mi YouTube, en la misma templos donde el faraón tenía que ir y solamente entraba el faraón a una cámara secreta, ahí había un túnel y donde el sumo sacerdote o los sacerdotes se sentaban a escuchar lo que el faraón le pedía a su Dios. Oye, Dios, viene la guerra, dime qué debo hacer. Y los sacerdotes, escuchando en una cámara oculta, ellos hablaban: lo que tienes que hacer es levantarte y pedirle más ofrenda al pueblo para yo defenderte. Y el faraón escuchaba la voz. Por eso él se creía que era el hijo del Dios Ra. Todo era una manipulación. Amigos, a veces la gente no quiere aprender, ¿no? Pero Dios a mí me permitió ir, hermano. Para mí se me cayó una venda porque no tenía este conocimiento. Nadie te enseña esas cosas. Por eso es importante viajar y conocer con la bendición de Dios a lugares para uno entender y valorar el amor que Dios nos ha tenido. Y a todas esas estatuas que los israelíes también aprendieron a adorar, ahora están rotas, tiradas en el piso, porque no son Dios. El Dios nuestro sigue de pie, el Dios nuestro sigue victorioso. Por ende, esta prohibición, mi Señor Jesucristo dijo la verdad. Cuando la gente le dijo: oye, nosotros somos descendientes de Abraham, ¿de qué esclavitud nos hablas? ¿Usted se acuerda en Juan capítulo 8, versículo del 31 al 36? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os será libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto, cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuándo es pecado entonces? Cuando nosotros dejamos, hermanos queridos, miren qué locura, dejamos de ser libres en Cristo para rechazar esa libertad y volvernos a Egipto, es decir, al mundo, al pecado, al placer, y volver a ser esclavos del pecado. ¿Entendió? O sea, volvernos tibios, volvernos fríos, carnales. Yo no entiendo, hermanos queridos, me da una frustración cuando yo escucho cristianos decir: volví a la religión católica. Yo dije: ¿qué? ¿Cómo es posible? Teniendo el Dios vivo, disfrutando de la libertad de nuestro Dios, ¿cómo así regresaste a los ídolos? ¿Cómo, siendo tú cristiano, te casas con un idólatra y presentas tus hijos a los ídolos? ¡Qué locura! Ay, no, Dios es el mismo. ¿Qué estás hablando? El Dios nuestro no es hecho con manos de hombres. Ay, no, pero todas las religiones van al mismo Dios. ¿Qué estás hablando como cristiano, que tú sabes que el único camino a Dios no es una religión, se llama Jesucristo? Pero ahora muchos abandonaron esa libertad que tenemos en Dios para entrar a la confusión egipcia, a la confusión, hermanos queridos, mundana, pecaminosa. Gente dejando la libertad en nuestro Dios y volviéndose a la idolatría. Me parece impresionante, gente que conoce la palabra de Dios y ahora se hicieron judíos mesiánicos, negando que Jesucristo es el Mesías. Y se volvieron, hermanos queridos, a la ley, cuando la ley no te salva, la ley condena cuando tú pecas. Y hermanos queridos, ¿cuál es la expiación si ahora no hay templo para derramar sangre y tú ser libre de pecado? Teniendo nosotros el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muchos despreciaron
a Jesús para volverse a la ley. ¿Qué locura está pasando en el mundo, hermano? Dejamos nuestro primer amor, dejamos a nuestro Señor, que Él realmente sea nuestro placer, para volver a los placeres de la carne. Hermanos queridos, viviendo totalmente en pecado, totalmente ajenos a la palabra de Dios, y viviendo y haciendo cosas abominables, como le hemos leído hasta la saciedad en Romanos capítulo 1, del 19 en adelante. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hermanos míos, y su corazón y su mente fue corrompida. Y eso van a la iglesia los domingos, hermanos. Y por eso la gente, cuando entra a una iglesia, en vez de respirar santidad, en vez de respirar arrepentimiento, quebrantamiento, lo que ve, hermanos míos, es podredumbre en la iglesia. Por tantos siglos la iglesia condenaba al mundo, diciéndole al mundo: arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. Pero ahora, hermanos queridos, impresionantemente es el mundo que le dice a la iglesia: arrepiéntete de tu rapiña, porque ahora la iglesia de Jesús está totalmente corrompida. En vez de nosotros haber salido de Egipto, muchos han traído a Egipto dentro de la iglesia. Lo que está pasando, lo que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Israel convertida espiritualmente en Sodoma y en Egipto. Hasta que venga el Mesías, y ahí Israel se va a arrepentir y va a reconocer que Jesús es el Señor. Usted en esta hermosa noche, amigos, está viviendo en el Señor Jesús y disfrutando de la libertad que Él nos da. ¿O está viviendo en esa duda? Va a la iglesia el domingo, pero ¿realmente será Jesús el Mesías? Habiendo tantos dioses y tantas religiones, ¿será verdad que Jesús es el camino y la verdad al Padre y nos ha dejado el Espíritu Santo para conocer toda la verdad que nos hace libres? Teniendo un mundo de placer, yo dejando el placer y las oportunidades que la vida me presenta de tener y disfrutar de las cosas mundanas, voy a renunciar a todo esto para servir a un Dios que quién sabe si en verdad existe. Oh, Satanás ha hecho muy buena obra en hacer dudar a los cristianos. Oh, sí, yo sí creo en Jesús, sí, yo sí creo, pero no hay que ser radical, pues. O sea, la vida es hermosa, no hay que ser así tan extremista, no hay que ser fanáticos, no, hermanos, hay que ser bíblicos, y sin santidad nadie verá a Dios. Eso es lo que la gente ahora no quiere escuchar. La gente no quiere escuchar un verdadero evangelio, hermanos míos, que renuncie al pecado. Un verdadero evangelio que se arrepienta de nuestra maldad y busque servir a Dios. Ya la gente no quiere escuchar eso. No me hables de eso. Por eso es que la gente se va a dar regalos cuando se mueren estos dos testigos que predicaban arrepentimiento, pecado, condenación. No hablen de eso. Háblame del Dios del amor. Háblame del Dios del arco iris, que prometerá nunca más destruirnos. Háblame de ese Dios. No me hables de ese Dios justo, de ese Dios que es fuego consumidor. No me hables de ese Dios. Lo lamento, hermano, pero ese es el Dios de la Biblia. El Dios que te ama, y porque te ama te llama al arrepentimiento. Pero si tú no quieres arrepentirte y quieres vivir espiritualmente como los egipcios, haciendo lo que le da la gana y piensas que tienes el favor de Dios porque tiras una limosna aquí al programa, a la final trompeta o alguna obra social, ¿crees que vas a ganar el cielo? No, hijo mío, no. No es pagando que tú vas al cielo. Es aceptando el pago que Jesús hizo por usted y por mí, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Y decir que uno es cristiano tiene que andar como él anduvo, radicalmente opuesto al pecado y nada que ver con Satanás ni las cosas de este mundo. Egipto es el lugar de la brujería. Egipto es el lugar de la hechicería. Egipto es acuérdate que copiaron hasta el cuarto milagro que hizo Jesús, que hizo Dios ahí en Egipto. Amigos queridos, la culebra, la ceniza y todo, el agua en sangre, ellos también tenían poder. Era Satanás gobernando Egipto, hermano. Y lo que le está pasando a muchos cristianos que dicen van a la iglesia, que cantan alabanza, pero nacen en sus hijos y le ponen un cintillo rojo con cascabeles para que no los vean, no le den el mal de ojo. Cristianos que dicen que aman al Señor, pero bien cargado con una cadena que dice que soy Piscis, Leo, Taurus, ni sé qué, Sarna, Libra, Virgo, qué sé yo.
Cristianos que dicen que creen en Dios, pero en vez de escuchar la palabra de Dios, ¿qué tienes para mí el día de hoy, Dios mío? Háblame. Van a buscar el horóscopo a ver qué trajo. Cristianos que dicen que tú eres el Dios de mi familia, pero ante cualquier problema van donde el chamán para que lo fumen al marido y lo traigan de regreso a la casa. ¿Qué está pasando con la iglesia, hermano? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando en tu casa? Que te dices cristiano y has traído a Egipto a tu casa. Hombres, mujeres, desleales, infieles, astrólogos buscando en el sol, la luna y las estrellas alguna esperanza en vez del Dios vivo que creó el sol, la luna y las estrellas, leyendo basura en vez de leer la palabra de Dios, mirando basura en vez de ver palabra que nos santifique, palabra que nos confronte y que nos contrita para regresarnos a Dios de todo corazón. Quieren ser entretenidos. Eso era Egipto. Entretenían, hacían todos los templos, lo hacían de una manera tan estratégica para que la gente sea entretenida con tremendos templos, con las cosas que los sacerdotes, brujos y magos hacían dentro para que hayan shows, luces, etcétera. Hermanos queridos, impresionante. Imagínense ustedes, solo para que tengan una idea, en la cúpula del templo tenían un hueco que daba a las 12 del día justo sobre el lugar santo de ese templo, donde la escultura del Dios estaba ahí y en la punta tenían una cúspide de bronce, cosa que cuando el sol 12 del día pegaba en este cónico, porque era como una pirámide, hermanos míos, reflejaba hacia afuera una luz y la gente, Dios está visitando el templo. O sea, magia, encanto, la gente está encantada. En muchos lugares viendo milagros, prodigios, señales. El Señor te dijo bien claro, hermanos queridos, Juan capítulo 14, versículo 14, 24, 24. Mateo 24, 24, perdón, Mateo 24, 24. Se levantarán falsos cristos y harán señales, prodigios y milagros para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya nos los ha advertido el Señor. Pero la gente ya no quiere escuchar la sana, sagrada, poderosa palabra de Dios, si no quieren ser entretenidos, quieren ver shows y pensar que Dios, uno está bien con Dios porque como va al templo y deja su dinero y hay manifestaciones extraordinarias, estoy bien con Dios. Yo hablo en lenguas, gloria a Dios, aunque odio, aunque comparto rumores, aunque soy un chismoso, aunque tengo odio en mi familia, pero como yo hablo en lenguas, estoy espiritualmente bien. Estás bien mal. Y llegó el momento de arrepentirnos. Llegó el momento de sacar a Egipto de la familia, sacar a Egipto de la iglesia, sacar a Egipto de mi vida, para que solo reine el Señor y volvernos a deleitarnos en la palabra, en la presencia, en la santidad de su bondad y de su misericordia. Dios no merece que nosotros lo traicionemos. Dios no merece que nosotros le escupamos corriendo a los placeres de este mundo. No, hijo de mi corazón, volvámonos a Dios y volvámonos de todo corazón. Quiero invitarle a hacer esta oración conmigo en esta noche, hermano. Tenga cuidado mañana, fin de mes, viernes, fin de mes, viernes, hermanos míos, con dinero, Egipto nos espera. Tengan cuidado de no desperdiciar la bendición de Dios gastando en Egipto mundano. Vuélvete a Dios, hermanos, disfruta con tu familia, ten cuidado. Y entrégale a Dios lo que Él tanto quiere de ti, tu corazón rendido a Él. Vamos a orar. Papito Dios, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Sacamos a Egipto de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro país. No queremos volver a la esclavitud del pecado, no queremos volver a ensuciarnos, no queremos volver a pecar nunca más.
y de todo corazón radicalmente renunciamos al mundo, renunciamos al pecado, renunciamos a Egipto, renunciamos a Satanás y nos volvemos a ti consagrados en santidad, mi Dios amado. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por volvernos a llamar al redil y limpiarnos y santificarnos para vivir haciendo tu voluntad. Te damos la honra y la gloria y las gracias, Señor, por tanto amor. A ti que te lo mereces todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Palabras finales, mi pastor Luis Antonio. Gracias por quedarte acompañando. Amén, mi querido pastor Arturito. Sí, la verdad es que qué tremendo. Muy buena la enseñanza, lo que es realmente el Egipto. Gracias, mi querido pastor Arturito. El Eterno recompense. Es una bendición de Dios. Y bueno, insistir en la santidad, en la humildad, en la mansedumbre. Porque cuando hay humildad uno puede reconocer sus faltas, sus culpas, sus errores y dónde está fallando para que salga Egipto de nuestros corazones, de nuestras vidas. Y que solamente Dios gobierne nuestras mentes, nuestras almas y nos guíe a toda justicia y terminemos en la vida eterna. Que Dios nos bendiga y que Dios tenga cuidado de nosotros. Este fin de semana estaremos nosotros en nuestra congregación, en la ciudad de Coija, y en la noche desde el penitenciario de Villaboch. Que Dios los bendiga a todos y el día lunes estaremos en la Santa Cena del Señor. Así que Dios lo guarde, mi querido pastor Arturito, le amo mucho. Dios lo utilice en este bendito fin de semana y que sea realmente de mucha bendición. Gracias, mi pastor. Igualmente, el amor hacia ustedes, su esposa, sus hijos, con todo el respeto y cariño de siempre. A todos ustedes, mis muy amados hermanos, que tengamos un fin de semana espectacular e inicio de semana. Los que deseen el PDF de la prédica Amorcito Corazón para este domingo, me escriben, inmediatamente se los comparto. Que Dios les bendiga. Recuerden, el lunes, como dijo mi pastor Luis Antonio, tendremos la cena del Señor y así todos juntos, con la bendición del Señor, podemos proclamar: hay vida en Jesús, tienen amigos. Buenas noches.